de materia prima, la cantidad asociada de mano de obra, y por último un porcentaje que generalmente se aplica a la materia prima, digo generalmente porque se puede aplicar en otras cuestiones, que tiene que ver con los gastos generales de fabricación. O sea, el porcentaje de impacto de los gastos generales de fabricación, recordando que los gastos generales de fabricación son parte, es todo lo indirecto, los gastos variables, indirectos, y los costos fijos, que por sí son indirectos porque no hay manera de asimilarlo a una unidad de producto terminado. Con lo cual digo que en definitiva está bueno. La precalculación de costos, recordando que también esta cuestión de saber las cantidades de materia prima, y por otro lado tenemos los precios estándar, por un lado asociados, y los precios estándar, ya sea de materias primas o los precios estándar de mano de obra directa, los determinamos una vez por año en función de, toda vez de que se realiza el presupuesto económico y el presupuesto financiero. De alguna manera tiene que ver con eso. Por otro lado, a mí ya la formulita de Doña Rosa, es decir, las cantidades de materia prima y las cantidades de mano de obra, ya me quedan en lo que se denomina una estructura de costos, que multiplicada por los precios de reposición me dan los costos de reposición. De alguna manera, los costos de reposición me dan los costos de producción hoy, que me permitirán después determinar los precios, en el caso de que yo sea formador de precios, o determinar las rentabilidades en el caso de que los precios sean formados por el mercado. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. Bien. Entonces, veamos lo crucial que es tener la información de costos. Yo le veo más ventajas que desventajas, porque en definitiva, si la ventaja es que en definitiva no nace de la contabilidad, sino que nace de la estructura de costos. Desventajas no se las veo, pero bueno, supongo que debe haber alguna. La implementación del cálculo de costos, o sea que en definitiva los precios de las materias primas, para el caso de precios de reposición, son las facturas menos los impuestos, más los desechos, más los desperdicios. Bien digo, menos los impuestos, porque en definitiva los impuestos forman parte de otra parte de la historia, que es la parte de impuestos a pagar, digo yo. Y el impuesto a las ganancias, en definitiva, forma parte de otra cuestión. Si bien después los empresarios, cuando hacen el cálculo de costos, le meten la alícuota de impuestos, que en definitiva ellos creen que van a abonar y que ellos creen que forma parte del costo, pero en definitiva no sería correcto, toda vez que las decisiones que vayamos a tomar en cuanto a costos de producción excluyen los impuestos y incluyen todos los desperdicios y desechos de materia prima. ¿Qué es costo? Por eso decimos que cuando una máquina anda mal y produce más desperdicios, se incrementan los costos de producción. Y en cuanto a la mano de obra directa, dice menos los adicionales más los desechos de mano de obra. Cuando estoy hablando de mano de obra directa estoy incluyendo toda la parte de no solamente lo que le pago al cliente, sino las cargas sociales que paga el empleador, en cuanto a al sueldo
de un operario. No se olviden que cuando estamos hablando de costos, estamos hablando de lo que yo pago en función de. Lo que yo pago en función de materia prima. Lo que yo pago en función de mano de obra. Incluye todo lo que es recibo de sueldo, bruto, más las retenciones que le corresponde al empleador. Bueno, acá inclusive les da una recetita más amplia de lo que yo le estoy comentando, pero en definitiva es eso. Y los gastos generales de fabricación como un porcentaje de mano de obra directa. ¿Quién le da el porcentaje de gastos generales de fabricación? Y bueno, es o el área de contabilidad de costos o el área de contabilidad general, que surge de hacer una sumatoria de todos los costos indirectos abonados en un periodo, dividido la cantidad de unidades producidas, o dividido la cantidad de horas producidas, o dividido el total de mano de obra. No sé, lo que se les ocurra a ustedes. Generalmente es dividido la mano de obra, porque en definitiva es un porcentaje que se aplica sobre la mano de obra directa, siempre. ¿Y qué incluyen los gastos generales de fabricación? Volvemos a repetir, todos los costos perdón, me fui la Firmina, todos los costos indirectos. ¿Y cuáles se les ocurre a ustedes que pueden ser costos? Por ejemplo, tengo costos variables indirectos y los costos fijos. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que puede llegar a ser costos variables indirectos? Escucho ofertas. Amortizaciones. ¿Cómo? Amortizaciones, por ejemplo, del inmueble. ¿Las amortizaciones serían costos variables o costos fijos? No, es un costo general de fabricación. Es Ojo con lo que van a fijo decir, porque es general. Las amortizaciones, estimados, pregunto a los no sé cuántos hay presentes, ¿es un costo variable o un costo fijo? No, es un Es un costo fijo. Es un costo fijo. Es un costo Es un fijo. costo fijo, ¿sí? Las amortizaciones de máquinas y equipos, ¿puede llegar a ser un costo variable? En el caso que Y la sí, amortización aumenta la sea por las producción. unidades Claro. producidas. Claro, puede ser. Entonces, es fijo si utilizo un sistema de amortización lineal, y es variable si utilizo, como dijo bien el compañero, un sistema de amortización en función de unidades producidas. Entonces, vuelvo a la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál sería un costo variable indirecto de producción? Vuelvo a la pregunta. Las amortizaciones podrían llegar a ser en función de que las máquinas y equipos se amortizaran en función de la producción. Otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo conocen de costos variables indirectos? Silencio en la sala. Estamos pensando, profe. El costo. La electricidad, por ejemplo. ¿Podría ser? Estaba, claro. La electricidad. La electricidad sería un costo variable indirecto de acá a la China. ¿Hay alguna manera de hacerlo directo, la energía eléctrica? Si tuvieras un medidor de Ahí está. determinada máquina. Seguro, si tuviera un medidor de energía eléctrica por máquina, seguro lo podría hacer directo, pero generalmente no lo tengo, con lo cual de alguna manera tengo que prorratear la energía eléctrica consumida. ¿Es un costo variable? Sí. ¿Es un costo indirecto? Sí. ¿Qué otro costo variable indirecto conocen? Combustible. Si se paga seguridad.
¿Puede ser los sueldos de un supervisor que esté aplicado a varias líneas de trabajo? Un sueldo, por ejemplo, amplía concepto. Por ahí las partes de las comisiones de algunos Pero vendedores. a ver, el sueldo, ¿qué me dijo del sueldo? Gonzalo. Gonzalo, el sueldo sería un costo fijo de un supervisor. Yo me refería quizás a, por ejemplo, a un jefe que está aplicado a varias líneas de trabajo. Sigue siendo un costo fijo, un Ok. costo fijo indirecto, porque no tenés manera de apropiarlo, pero es un costo fijo porque lo pagás fijo una vez por mes. Pero Pero ¿qué las otro Entonces, horas para, luz de ventas, por ejemplo. entonces quizás si ventas no, fuese un, ventas no incluye, estamos hablando de producción. algo que sea un personal temporario, entonces. El profesor temporario, así, bueno, un típico También costo hay. fijo. Perdón. No, Chicos, nos cruzamos. una aclaración. Todo lo que es sueldo, como concepto de sueldo, está fijado bajo un contrato explícito o implícito, con lo cual es un costo fijo si es indirecto al proceso. La comisión que dicen ahí, la comisión es otra cosa. La comisión por venta puede ser variable, claramente, por venta, precisamente. No, pero Pero no estamos es un hablando de Claro, y por sueldo. producción. productividad. Estamos También. hablando de Productividad, lo producción. que sea dependiente de las unidades producidas es variable. Ahora, el sueldo de A un ver, gerente, la no. comisión por, perdón, pero discúlpame, Cristian, la comisión por ventas no forma parte de este análisis, porque estoy hablando de producción. No, pero aclarando lo que dijo. Cuando vean comercialización, verán cómo se dividen los gastos de comercialización en fijos y variables, pero no es el caso. Yo pregunté, ¿qué costos variables indirectos de producción conocen? No entro a considerar otros costos que no sean de producción. Bueno, pero ese mismo ejemplo adaptado a un premio por productividad sí valdría entonces. El premio por productividad sería un costo variable, porque yo Claro, se lo pago a los operarios. Estoy hablando de claro. costos indirectos, en este caso sería directo. ¿La logística? La logística, sí, la logística de materias primas. La Claro, logística porque ahí la logística de materias primas y de llevar es un costo indirecto, porque el operario con el CLAR que abastece o desabastece las líneas de producción, no tengo manera de asimilarlo a una unidad de producción. Bien un ejemplo. ¿Quién dijo la logística? yo, Pedro. Nombre, Pedro. Bien, la logística es un buen ejemplo. Bien, y por otro lado, todos estos, también el gas, para que en el caso de que existiera, el gas forma parte indirecta, salvo que tengamos medidor de gas. No se confundan, cuando estamos hablando de producción, estamos hablando únicamente de producción. Nos enfocamos en la parte de producción. Lo que pase en ventas, lo que pase en finanzas, no nos importa. Nos enfocamos en producción, que es el primer análisis, porque ventas menos los costos fijos, ventas menos los costos menos los costos de venta, nos va a dar un primer análisis que puede llegar a ser resultado bruto o contribución marginal de acuerdo a lo que veamos. Por otro lado, dentro de los gastos generales de fabricación tenemos costos fijos. O sea, por un lado tenemos todos los costos variables indirectos y por otro lado tenemos incluidos todos los costos fijos. ¿Qué ejemplo de costos fijos se les ocurre? ¿El alquiler puede ser? El alquiler es una, ¿qué otra? El costo del empleado. El costo de los ¿qué empleados? ¿Cómo costos de Los que aplican a esa empleados? línea de producción. Vos también. Los El de operarios, personal. a ver, ¿los operarios o el personal jerárquico? ¿A cuál de los dos te referís? El operario, si tengo un operario que está en la máquina de galletitas, por ejemplo.
Bueno, si es un operario, es un costo variable, porque para eso vimos el precálculo de, la determinación del tiempo estándar. El operario puede llegar a ser un costo variable y costo fijo. El costo variable es naturalmente variable, porque cuando nosotros nos imaginamos un proyecto de inversión, de alguna manera, a mayor producción, mayor cantidad de máquinas y mayor cantidad de operarios. Con lo cual, nace como un concepto variable. Ahora, por ahí tengo 1 o 2 operarios donde no amerita que contrate un ingeniero para que tome tiempos. Con lo cual, al operario lo trata como un costo fijo, es decir, divido el sueldo del operario por la cantidad de unidades producidas y me da el cálculo de mano de obra por unidad producida. Pero en general, en teoría, así a tipo laboratorio, el operario es un costo variable. ¿Me entendés? No sé quién me habló. Como no los veo, no sé quién me habló. ¿Se entiende? Esto ya lo tocamos, este tema ya lo tocamos cuando tocamos determinación de tiempo estándar. Estoy hablando de costos fijos. Una alumna dijo, el alquiler. Bien, el alquiler, para el caso de que alquilemos, es un costo fijo. ¿Qué otro costo fijo conocen? El mantenimiento de las máquinas y eso. El mantenimiento suele ser un costo fijo, en la medida que no sea intensivo. Claro. Fíjense, yo trabajando en Pirelli en la área de contabilidad industrial, las máquinas eran tan viejas, eran de la Segunda Guerra Mundial, que necesitaban un mantenimiento intensivo. Entonces la empresa tenía 3 voces: materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación, y aparte una voz más que se llama mantenimiento. En el caso de Pirelli, que ya no existe más en cuanto a la fabricación de cables se refiere. Pero normalmente es un costo fijo. ¿Qué otro costo conocen? Fijo, ¿no? Los seguros, ¿Seguros de qué? seguro de la maquinaria, Los seguros de la maquinaria serían un costo fijo. Sí. directo, ¿Eh? directo. ¿Es directo o indirecto el seguro de la maquinaria? Para mí directo. Por ahí me equivoqué. ¿No vos tenés manera de apropiarlo a una unidad de producción? No, porque vos pagás una prima de seguro por mes. Claro, Independientemente que lo que produzcas. Produzcas 1, 10, 100 claro. o 1000, con lo cual es un costo fijo, de acá a la Claro, China. genial. Porque no varía de acuerdo a la producción. ¿El parámetro es varía de acuerdo a la producción? No, con lo cual es fijo. Claro, exacto. ¿Qué otro costo fijo se les ocurre? La depreciación de un edificio, si es que el edificio es propio. Las amortizaciones de un edificio, en la medida que sí. La amortización de un edificio siempre es lineal, con lo cual es un costo fijo. Indudablemente que sí. Bueno, entonces, ya vimos qué costos variables y qué costos fijos pueden componer los gastos generales de fabricación. Luego vemos una clasificación, fíjense, de los tipos de costos fijos y costos variables que hemos visto recién. Los costos variables típicos es la materia prima y la mano de obra directa. Los costos fijos es todo lo que acabamos de ver recién, y después están los costos semifijos, que es un híbrido, en donde parte se comporta como fijos y parte se comporta como variables. Luego tengo los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son los que se pueden imputar directamente o visualizar directamente en una unidad de producto terminado. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de costos directos que se les ocurre a ustedes? La materia prima para fabricar un producto determinado. Y totalmente. La materia prima es el ejemplo más típico de costo directo donde se puede imputar a una unidad de producto terminado. Y por otro lado, tenemos los costos indirectos, del cual ya hemos hablado recién, que pueden ser invariables o pueden ser fijos. Los costos indirectos son aquellos que siempre tengo que prorratear.
Siempre tengo que prorratear porque no tengo manera de identificar a qué unidad de producto terminado pertenecen. Por ejemplo, con lo que dijo el compañero, la logística. La logística es una componente, en la logística, en la medida que haya varias líneas de producción. Ahora, si es una sola línea de producción, donde el operario de Leclerc abastece y abastece esa sola línea, es un costo indirecto, pero bueno, de esa sola línea de producción. Y si es una línea de producción de un solo producto, ese costo indirecto pasa a ser directo. Pero en general la logística pasa a ser un costo indirecto, en la generalidad de los casos. Después tengo costos históricos y costos previstos. Costos históricos es la que utilizan todos los contadores y surgen de la contabilidad de costos. Y los costos previstos es la precalculación de costos o el sistema de costeo estándar, como vimos recién. Entonces, fijos variables, directos e indirectos, históricos y o previstos o predeterminados. Es lo mismo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Entendieron más o Sí, menos? profe. Sí, profe, sí. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces digo, ¿qué estrategias hay que puedan estar relacionadas con los costos? Y bueno, las estrategias siempre apuntan a mejorar la producción, incrementar la producción, mejorar la calidad y de alguna manera bajar los costos. Mejorar la productividad es una manera de bajar los costos de producción. Acuérdense, y lo hemos reiterado más de una vez, que cuando estoy mejorando la productividad, estoy bajando los costos fijos por unidad de producto. Los costos fijos en general van a seguir siendo fijos, pero por unidad de producto van a ser menores. Entonces, mejora la productividad, mejora los costos. Mejorar el producto es mejorar la calidad del producto. Ya hemos visto lo que es mejorar el producto, mejorar el diseño del producto, mejorarlo tecnológicamente, fabricar, introducir robótica, todas estas cuestiones. Sobre todo tomar conciencia de los gastos innecesarios de producción. Y por último, tomar decisiones de fabricación acertadas en cuanto al lanzamiento de nuevos productos. Todo esto son estrategias relacionadas a bajar costos de producción. La composición del costo. Bueno, ya hemos hablado de la composición de costo, materia prima, mano de obra directa y gastos generales de fabricación. La materia prima son todos los materiales, inclusive los desechos de materia prima y los desperdicios de materia prima. Ya lo hemos visto. El análisis de punto de equilibrio, cuando estoy hablando de punto de equilibrio económico, es en definitiva cuando los ingresos igualan a los egresos. En el punto de equilibrio, ventas menos costo de mercadería vendida igual a 0. En definitiva, la formulita se lo da acá, el costo total es igual a la sumatoria del costo fijo más el costo variable, y las ventas tienen un comportamiento similar a los costos variables. En definitiva, ventas menos el costo total igual a 0. Este sería el análisis en el punto de equilibrio. Después tengo una serie de disquisición, que es un costo, o sea, el costo óptimo, el costo técnico, el costo normalizado, el costo real. De alguna manera, ¿qué le interesa a la empresa? ¿Un costo óptimo, técnico, o un costo real? Y a la empresa le interesa un costo real, y compararlo con el costo óptimo y técnico, para saber en dónde tiene desvíos. Porque es el ejemplo típico. Acuérdense de que un ejemplo típico de la determinación del tiempo estándar es el cálculo, o sea, ¿para qué servía la determinación del tiempo estándar?
La determinación del tiempo estándar sirve fundamentalmente para las dos cuestiones. Primero, para saber la eficiencia en la producción. Y segundo, para el cálculo de costos, efectivamente la mano de obra. Pero este cálculo de eficiencia, como dijimos nosotros, ¿y qué sería el cálculo de eficiencia o ineficiencia? ¿Qué les parece a ustedes que cuando estoy hablando de eficiencia o ineficiencia, de qué estoy hablando, de qué estoy pensando? Chan. ¿Qué pienso cuando estoy hablando de eficiencia o ineficiencia? De la mejor utilización posible de los recursos que tengo, profe. Muy bien, vamos a lo práctico. Denme un ejemplo de eficiencia o ineficiencia que a ustedes se les ocurra. Que la fábrica pueda, no sé, fabricar 1000 piezas por mes, pero por alguna optimización pudiste hacer 1100. Ese sería un ejemplo de eficiencia. Fíjense que, a ver, fíjense que cuando existe una máquina nueva, tenemos un catálogo de funcionamiento y de producción. Seguramente la realidad no va a ser igual que ese catálogo, pero en definitiva, yo mido la eficiencia en función de la teoría en cuanto podría haber producido si la máquina funcionara absolutamente según el catálogo, igual que según el catálogo. Y entonces, cuando eficiencia e ineficiencia también se mide en función del presupuesto económico, el presupuesto financiero. Cuando yo todos los meses comparo el presupuesto económico es ventas menos costos, menos todos los gastos, visto desde un punto de vista de planeamiento. Con la realidad estoy fijándome qué tan eficiente y qué ineficiente fui. De alguna manera el presupuesto económico y el presupuesto financiero es el objetivo de una empresa a nivel mensual o a nivel anual. Este objetivo tiene los costos asociados y estos costos que tiene asociados son los costos que pertenecen a la determinación del tiempo estándar en función de la formulita que le acabo, en función de la receta que le acabo de decir hace un ratito. En definitiva, esto es lo mismo que digo, bueno, este mes gané 100 pesos de sueldo, de los cuales pienso que 50 lo voy a gastar en tal y tal y tal y tal y tal cosa, y otros 50 lo voy a dedicar a ahorrar. Bueno, este objetivo que yo me propongo, que generalmente nunca se cumple, porque bueno, pero bueno, es un objetivo, como tenemos objetivos nosotros, también tiene objetivo la empresa. Nosotros tenemos un objetivo que no está escrito, pero la empresa sí tiene objetivos escritos. La diferencia entre ese objetivo que tenía la empresa y la realidad es eficiencia o ineficiencia. Esto es lo mismo que estoy midiendo cuando yo determino la mano de obra, volviendo al tema de mano de obra. Cuando digo hago la estandarización de mano de obra, en definitiva después calculo eficiencia o ineficiencia en procesos de producción en función de este parámetro. ¿Sí? Profe. ¿Alú? Profe. Sí. En el tema de eficiencia también entraría el tema de capacidad. Háblame un poquito más fuerte que no te escucho. En el tema de eficiencia entraría también el tema de la capacidad. O sea, porque a partir de la capacidad que yo calculo, veo si soy eficiente o no. Claro, digo, en condiciones normales de temperatura y vapor, yo puedo ser eficiente con determinada cantidad de máquinas, con determinada capacidad de estas máquinas, como bien dijo. ¿Tu nombre cuál es? Martín Memo. Martín. Como bien dijo Martín, en definitiva, si yo agrego o cambio maquinarias con nuevas tecnologías y nuevos volúmenes de producción, la eficiencia va a variar. Pero yo digo, yo tengo estas máquinas que están produciendo en condiciones normales de temperatura y vapor, esa es la eficiencia, ¿sí? Sí, como dijo Martín, la eficiencia en determinado tipo de maquinarias y sin alterar el proceso de producción. Cuando alteré el proceso de producción,
cambia todo, cambia los estándares y cambia la manera de evaluar la eficiencia. No, la manera de evaluar la eficiencia no cambia, cambian las cantidades producidas para evaluar la eficiencia. ¿Sí? Después decía, el costo productivo es relacionado con los volúmenes de compra, mínimos, máximos, no sé, bueno, es lo mismo, es lo que acabamos de decir recién. Y después vea Profe, mirá que se está por cortar. Ay, sí. Bueno, mientras tanto vamos viendo lo que es una estructura de costos. En realidad, la estructura de costos no es exactamente esto, es otra cosa. Pero de alguna manera me dice que la materia prima y la mano de obra directa, con la materia prima indirecta, con la mano de obra indirecta, forma parte del costo de fabricación, tema que ya hemos visto. Si a esto le agregamos los gastos administrativos y los gastos de venta, según esta Firmina, forma parte de costo de ventas. Si a esto le agregamos los gastos financieros y otros gastos, el costo total. Bueno, en definitiva, yo pregunto, ¿alguien vio costos de acá? ¿Tuvo la materia costos? Yo lo estoy cursando en Yo paralelo sí. con esta. Bien, es lo mismo que tener contribución marginal 1, contribución marginal 2, contribución marginal 3, contribución marginal la que sea, para llegar a la depuración total de los costos y saber bien los costos. Pero en la contribución marginal 1 o en el costo o en el importe bruto de producción, de alguna manera, yo estoy refiriéndome a la parte fundacional o fundamental de los costos de producción, que es la venta menos el costo de producción. ¿Sí? Perdón, la venta menos el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Que el costo de la mercadería vendida son el costo de la venta, el costo de producir la venta. ¿Se entiende, no? Es un juego de palabras, pero en definitiva es muy importante esta cuestión. Y cuando volvamos del minuto que nos está quedando, me va a interesar hacerles algunas preguntas para que ustedes tengan noción de lo que estamos hablando, ¿no? En cualquier momento se corta, así que paro porque generalmente me quedo hablando solo. Es terrible verse hablando solo frente a la computadora. Hagamos un minuto de silencio entonces. Hagamos un minuto de silencio por los héroes de Malvin. Bueno, ahora volvemos cuando se corte y avísenle a los que faltan que se vayan conectando, que la idea es que estemos todos. No me gusta ver 50 parciales y 30 presentes, más allá de que quede grabada la clase. Así que volvemos en menos de un minuto. Y si no, podemos ir saliendo y volvemos a entrar al mismo link, como quieran. Dale, salimos y volvemos a entrar, Dale, ¿sí? perfecto. Bueno, profe.